agradezco este espacio para esta entrevista que será un insumo muy importante para el curso de litigio estratégico para las personas de formación inicial de la defensa pública. Muchísimas gracias, doña Sandra. Ay, buenos días. Con muchísimo gusto, más bien muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder formar parte de esta elaboración y preparación de este insumo tan importante para las personas defensoras públicas. Muchísimas gracias. Y vamos a conversar en esta entrevista de una fase muy importante que a veces se deja un poco como en el olvido en el trámite de los procesos, que es la fase de ejecución, ¿verdad? Entendemos que está la parte de conocimiento, la parte declarativa, cuando se dan los derechos, pero la fase de ejecución en los procesos de pensiones y familia son de vital importancia porque es cuando las partes pues hacen visibles muchos de los derechos ya declarados. Entonces, la primera pregunta, doña Sandra, es, ¿qué es esa fase de ejecución? ¿Qué consideraría usted que debe determinarse por esa fase de ejecución? Bueno, esta es, como usted lo decía, es una etapa sumamente importante, es la culminación, por decirlo de alguna forma, del proceso. La fase de ejecución considero yo que es la etapa procesal en la que se concretiza en la realidad lo que la persona juzgadora declaró jurídicamente, ya sea por medio de un documento ejecutorio o una sentencia. Es cuando se lleva a la práctica lo declarado o ordenado por el juez. La parte obligada debe de cumplir con lo que se le impuso por parte de la persona juzgadora, ya sea dando, haciendo o omitiendo determinada cosa, como ya viene estructurado en el Código Procesal de Familia. Algunos verbos que podría utilizar para describir esta etapa, bueno, podría ser cumplir, satisfacer, realizar, hacer efectivo. Algo importante a destacar es que la ejecución en materia de familia, ya sea cuando hablamos de pensiones alimentarias, violencia doméstica o asuntos de familia, no siempre va a estar asociado a el pago de dinero, sino que existen otras reparaciones, por ejemplo, de índole emocional, social, toda vez que los conflictos en materia de familia implican un gran desgaste para la parte. Y una vez que en el proceso se da ya la culminación, pues se tiende a obtener paz y solución al problema. Cuando nos encontramos en la etapa de ejecución, siempre se va a declarar, a constituir o a modificar o extinguir derechos, derivándose obligaciones para la parte vencida, ya sea de cumplir con estas a favor de la parte que tuvo que acudir a esa vía para que de manera forzosa se cumpla con lo ordenado. Ahora bien, es importante resaltar que cuando se trata de procesos alimentarios, la parte actora dentro del mismo proceso cuenta con diferentes herramientas para asegurarse el pago de la obligación alimentaria. Por ejemplo, tenemos la solicitud de la orden de apremio, que la parte lo puede hacer directamente en el juzgado o bien en línea. También la posibilidad de que solicite la retención salarial. También cuando la parte no ha cumplido con el pago y se ha hecho uso de la orden de apremio y no se ha logrado el pago, pues se puede solicitar el título ejecutorio de las deudas del obligado alimentario. Em, Otro aspecto importante a señalar es que cuando nosotros como defensa pública representamos a la parte obligada alimentaria indígena, estas cuentan con el mecanismo para solicitar permiso para buscar trabajo o pagar en tractos la deuda alimentaria. Es muy importante esta clara y amplia explicación que nos da sobre esa fase de ejecución, ¿verdad? Porque es importante entender además que la defensa pública representa no solo a la parte actora, sino a la parte demandada por la Ley de Acceso a Poblaciones Indígenas, ¿verdad? Que le da esta competencia expresa, ¿verdad? Y que puede accionar en diferentes formas en esa fase de ejecución, ¿verdad? Ahora bien,
aunque ya ciertos elementos muy acertadamente usted nos indicó, ¿cuál es la importancia, la relevancia de esa fase de ejecución para las partes? Ujú. Bueno, como ya lo hemos resaltado, pero es importante hacer énfasis en eso, es una de las etapas más importantes, toda vez que repara la parte a la que se le ha vulnerado uno o varios derechos. Así, por ejemplo, en el caso del proceso alimentario, a través de la ejecución, la parte beneficiaria tiene una garantía de efectivizar su derecho humano a los alimentos, que es fundamental. Es decir, aquí estamos hablando de casos de personas menores de edad, cuyo padre o madre, porque sabemos que se puede dar un incumplimiento en ambos sentidos, no cuentan con el apoyo económico de la persona progenitora. Y entonces, a través del proceso alimentario, pues precisamente se puede lograr el cumplimiento de este derecho humano a los alimentos, que está incluso consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. Eso es un derecho consagrado en diferentes instrumentos, y a través de este proceso pues lo podemos efectivizar. También por medio de este proceso se crea un deber jurídico para la parte vencida, y con este se repara uno o varios derechos para la parte ejecutante. Valga señalar que en el caso de incumplimiento se evidencia, y eso es muy importante, esa irresponsabilidad a nivel judicial del ordenado, y entonces se debe cumplir y acudir por medio del proceso de ejecución al cumplimiento forzoso, para que esta persona que no quiere cumplir pues adapte su comportamiento dentro del parámetro establecido por el juez. Efectivamente, es sumamente importante comprender esta relevancia de esta fase de ejecución, ¿verdad? Como usted bien nos explica. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos esenciales que debería contener un escrito que presente una persona defensora pública en esa fase de ejecución? ¿Cuáles son los elementos que son de vital importancia en ese escrito inicial? Bueno, lo primero que debe verificarse es si nosotros como defensa pública tenemos la competencia para asumir la representación en esta etapa de ejecución. También si el despacho judicial al que queremos presentar este escrito es competente para conocerlo, ¿verdad? Usualmente estamos hablando de que el mismo despacho que dictó la sentencia de primera instancia es quien va a tener la competencia para conocerlo, pero no necesariamente siempre se da de esa forma. Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar. Además, la capacidad que tiene la persona solicitante de ser parte, es decir, que ostenta la acción ejecutiva y el título ejecutivo a la sentencia, ¿verdad? Eso es fundamental, porque podría ser que llegue una persona y diga, mire, es que a mi hijo le decretaron esto en la sentencia y yo quiero ejecutarlo, pero lo que pasa es que esa persona no es la titular. Entonces, esos son tal vez elementos muy básicos pero esenciales, porque podría generarse un error gigante a la hora de plantear este tipo de procesos, y la responsabilidad también para la persona defensora pública pues sería muy grande. Además, debe comprobarse que la sentencia que se pretende ejecutar haya sido debidamente notificada a todas las partes. Algo que algunas veces no se verifica, y es ingresar al sistema con el que cuentan las personas defensoras públicas, gestión en línea, y verificar que esa sentencia no tenga un recurso de apelación pendiente de ser resuelto. Si se ha presentado apelación, revisar muy bien lo resuelto en esa apelación, porque podría ser que el juez de alzada haya modificado la sentencia que esa persona nos está trayendo en ese momento para ejecutar, ¿verdad? Entonces hay que tomarse el tiempo, hay que revisar el sistema, hay que leer esa sentencia de segunda instancia para verificar que se rechazó el recurso, que se mantiene incólume lo resuelto en primera instancia para ejecutar, ¿verdad? De eso, en ese sentido, pues la sentencia tiene que encontrarse en firme. Muy importante también
conversar con la parte solicitante para determinar que efectivamente exista un incumplimiento. Porque muchas veces la parte obligada a cumplir o no hacer alguna cosa está cumpliendo, pero por un tema tal vez de que la persona tuvo un inconveniente y entonces decide acudir a nosotros para ejecutar y hacer pasar un mal rato a esa persona. Entonces nosotros como defensores y defensoras no debemos permitir prestarnos para ese tipo de situaciones. Ahora bien, respecto a lo que yo señalaba de que la sentencia debe estar en firme, pues tenemos que tener cuidado porque si el Código Procesal de Familia nos da una excepción y es la ejecución provisional de la sentencia. Cuando podrá decretarse esa ejecución provisional, ya sea por la persona juzgadora o a solicitud de parte, cuando estamos frente a un caso del cuidado de personas que están en situación de vulnerabilidad o bien de fijación de relaciones interpersonales supervisadas. También, bueno, son muchos elementos, yo sé, yo lo tengo claro, pero es importante que lo resaltemos acá. También en el supuesto de que la ejecución deba ser conocida por otro despacho, pues cerciorarnos de que la persona nos proporcione la certificación de la sentencia. Por ejemplo, ocurre muchísimo cuando llega una persona a querer interponer en la vía alimentaria una ejecución respecto al monto de pensión de un divorcio por mutuo consentimiento. En esos casos, para poder ejecutar en otra sede, es decir, no en la sede de familia, sino en la sede alimentaria, pues tenemos que contar con esa certificación. Y ya propiamente, en cuanto a cada uno de los supuestos, pues se recomienda momentáneamente, hasta que no entre en vigencia el Código Procesal de Familia, pues repasar lo contenido en el artículo 692 del Código Procesal de Familia, porque ahí se nos va a dictar y se nos dicta el camino que se debe seguir dependiendo de lo que se pretenda ejecutar. Y bueno, en el caso del Código Procesal de Familia, si me permite un momentito para buscar los artículos, serían en los artículos 20, 132, 260, del 280 al 282 y del 313 al 333, todos relacionados con la ejecución una vez que entre en vigencia el Código Procesal de Familia, que es esperamos, el 1 de octubre de este año 2024. Un aspecto muy importante, doña Sandra, que usted ya nos refirió en su amplia explicación, es el tema de una persona que pueda llegar y no sea la persona que pueda presentar o solicitar esta ejecución, ¿verdad? Y que pueda llevar error a la persona defensora, a un mismo despacho. Y esto me lleva a la pregunta siguiente: ¿quién tendría la legitimación de poder presentar un proceso de ejecución y solicitárselo a la defensa pública en el caso que tenga la competencia para llevarlo? Bueno, ahí todo va a depender del tipo de ejecución en el que nos encontremos. Usualmente, la persona legitimada es la parte interesada y titular de un derecho que ha sido declarado por la persona juzgadora, ya sea un derecho o varios. Pero también tenemos algunos supuestos en los que cualquiera de las partes, obviamente, que hayan estado así dentro del proceso, puede solicitarla a cualquiera de los dos. Y, por ejemplo, los acuerdos conciliatorios ante el Patronato Nacional de la Infancia, cualquiera de las partes podrá solicitar el trámite de ejecución de lo acordado. Y otro ejemplo sería cuando se trate de la ejecución de la sentencia que contiene el derecho a ganancialidad. Cualquiera de las partes igual podría plantearlo.
Efectivamente, es importante tener claridad sobre este aspecto, ¿verdad? Porque podría inducir efectivamente error, ¿verdad? A una persona defensora pública sobre una persona que no sea la parte interesada en el cumplimiento efectivo de esa resolución una vez que esté firme, ¿verdad? Y esto me lleva a la audiencia que eventualmente establece el Código Procesal de Familia en dos de las posibles ejecuciones que establece. Si entra en octubre del 2024 el código en vigencia, ¿cuál sería la actuación que usted podría indicarnos que debería tener una persona defensora pública en una audiencia de ejecución? ¿Cuál sería esa labor, esa función, ya una vez pasado todo el filtro, haber revisado la firmeza, haber sido competente, presentado en esa audiencia? ¿Cuáles serían las funciones de esa persona defensora pública? Ujú. Bueno, es importante en términos generales que la actuación de la persona defensora pública en cualquier diligencia o audiencia esté enmarcada dentro de las normas de conducta institucional, el respeto, la cordialidad, dirigirse adecuadamente a la persona juzgadora, velar por los derechos y garantías de la parte que representamos, es decir, estar alerta en todo momento. Recomendación número uno, no usar el celular en una audiencia, ¿verdad? Porque a pesar de que puede ser que estemos recibiendo algún mensaje importante sobre algún caso que estamos tramitando también, pero esas cositas pueden esperar. Hemos tenido lamentablemente experiencias en las que en una audiencia vemos a la persona juzgadora también con el celular, un poco distraída, pues estar también atentos en ese sentido. Y si notamos que la persona juzgadora está parcializada o emite algún tipo de criterio respecto a lo pretendido, pues también estar atentos para presentar la recusación correspondiente, ¿verdad? Que eso es muy importante. Otro aspecto que también tiene que tener en cuenta la persona es que cuando se plantean las preguntas, pues hacer preguntas adecuadas que no induzcan error a la persona que está testificando o rindiendo, en el caso de la parte representada, prueba confesional, que dicho sea de paso, esta prueba confesional desaparece una vez que entre en vigencia el Código Procesal de Familia y solo quedaremos con declaración de parte, pero igual estar atento en ese sentido. Oponerse cuando la contraparte o la representación legal de la contraparte plantea algún tipo de pregunta infundada o bien que lleve en sí la respuesta, pues también pedirle al juez el espacio y que la persona declarante salga de la sala para nosotros poder expresar los agravios que consideremos en ese momento. Ahora bien, como usted muy bien lo señalaba, existen dos supuestos en los que se prevé una audiencia para los procesos de ejecución. El primero de estos supuestos es la celebración de la audiencia de conciliación en el proceso de ejecución del derecho de ganancialidad, siempre y cuando, por supuesto, hayamos corroborado, ¿verdad?, que se haya rendido el peritaje, los informes necesarios respecto de los bienes, pues el juez va a llamar a una audiencia para ver si se logra llegar a un acuerdo. Nosotros, por supuesto, somos promotores número uno de el Instituto de la Conciliación. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre tengamos que decir que sí a las prestaciones de la contraparte, por supuesto que vamos a decir que sí siempre y cuando sea beneficioso a las pretensiones de la persona que nosotros estamos representando, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso, tampoco permitir cualquier injerencia en la voluntad de la parte que representamos, porque muchas veces alguna persona juzgadora o quiere de alguna forma mostrar todas las ventajas de la conciliación y eso está muy bien, pero si esto no va a favor de los intereses de la parte que representamos, sencillamente tenemos la posibilidad de decir que no y explicar a la parte que representamos con lujo de detalles todas las inconveniencias que representaría acordar
determinada cosa para sus intereses. Y el segundo supuesto sería la audiencia en un proceso de ejecución de las obligaciones de pago de sumas no determinadas, es decir, cuando existe una oposición y así lo contempla el Código Procesal de Familia, el juez convocará a esta audiencia para recibir la prueba que fuese necesaria para las pretensiones de las partes. Lo primero, ¿verdad? Que tenemos, además de lo ya dicho, que tenemos que tener en cuenta es que se va a celebrar la conciliación, porque sabemos que este Código Procesal de Familia dichosamente promueve mucho el tema de la conciliación. Bueno, lamentablemente si no se da esa conciliación, pues pasaríamos a la práctica de la prueba. Por supuesto, estar ahí muy alertas y dependiendo de lo que se diga por parte de los testigos y toda la prueba que se recabe, pues ir elaborando las conclusiones, porque sabemos que otra novedad de este Código Procesal de Familia es que las partes pueden emitir conclusiones. Entonces, obviamente, estas conclusiones tienen que tener una congruencia clara con lo que se ha discutido en el proceso y lo dicho por las partes, es decir, preparar alegatos finales congruentes, claros, directos, no elaborar algo muy largo, sino ser muy específico en lo que nosotros hemos detectado y que va a ser contundente para la persona juzgadora a la hora de resolver este caso. Y finalmente, pues estar muy atentos a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia para recurrir en caso de que no estemos conformes con lo resuelto. Muy importante todo lo que nos señala, esa asertividad, esa atención, esa escucha, esa promoción de la conciliación y efectivamente esa forma de litigio, una audiencia respectiva, ¿verdad? Que son elementos sumamente importantes de la actuación de la persona defensora pública en audiencia. Y finalmente, doña Sandra, desde su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones, los tips, ese ABC que usted le diría a una persona defensora pública en esta fase de ejecución que debe tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones? Bueno, muchísimas gracias. Reiterando un poco lo que ya hemos conversado, a mí me parece esencial, bueno, verificar el incumplimiento de la parte vencida, delimitar muy bien el objeto de la ejecución y en el escrito tiene que estar muy bien desarrollado en qué ha consistido el incumplimiento. Tomarse, por supuesto, el tiempo necesario con cada persona usuaria para realizar un abordaje integral de cada caso, porque no podemos ignorar que detrás de cada persona que acude a la defensa pública existe una historia, una realidad familiar que proteger y en ese sentido es una labor muy delicada la de la persona defensora pública y de muchísima responsabilidad. Por eso, la asesoría que se brinde debe estar dirigida a hacerle ver a la persona todos los aspectos necesarios en el caso de la ejecución. Por ejemplo, si se trata de una sentencia que ordena una inscripción, pues saber que hay que inscribirla en el registro civil o en el registro nacional de la propiedad y también decirle, mire, esto lo podemos gestionar de manera electrónica. Es más, se puede dictar de oficio dentro de los 5 días y estar muy atentos para verificar si se trata, por ejemplo, de una inscripción de un estado civil, de filiación, de suspensión y terminación de los atributos de la responsabilidad parental, o también el caso de nombramiento de representantes en los registros públicos. Otro aspecto es tener muy claro cuando se trata de resoluciones con carácter patrimonial que deberá ser gestionado por la parte, ¿verdad? No se hace de oficio, que eso es muy importante. Y finalmente, pues darle la seguridad
de que la representación de la defensa pública es una representación con rostro humano, profesional, comprometida con la defensa efectiva de los derechos humanos y enfocado, por supuesto, a hacer sentir seguro a la parte de que se encuentra en buenas manos para el logro de lo pretendido. Muchísimas gracias, doña Sandra. Esta entrevista va a ser de vital importancia en la formación inicial en este curso de litigio, porque esta fase de ejecución, pues a veces no se comprende del todo, no se comprende cuál es ese litigio que debe hacerse, pero con esta amplia explicación y la entrevista que hemos hecho, a la persona defensora pública le va a quedar muy claro el ejercicio de su función, qué debe hacer, cuáles son los cuidados que debe tener en esta fase y darle la seguridad a la persona usuaria en condiciones muchas veces de vulnerabilidad que atendemos, de que la defensa pública brinda un servicio de calidad en todas las etapas del proceso, siempre que tenga la competencia para realizarlo. Muchísimas gracias por este espacio. Con muchísimo gusto y a usted por la oportunidad. Que esté muy bien.